La implementación de las políticas públicas. Luis Aguilar Villanueva. Estudio introductorio. Luis Aguilar Villanueva. El autor señala que la política siempre se ha vinculado con la legislatura y el gobierno, los políticos decidían y administradores ejecutaban, esto llevará a un fracaso en la década de los 60, pero se cuestiona qué fue lo que sucedió. Se señala que durante esa década, Lyndon Johnson declara la guerra a la pobreza, y busca extender los programas de salud, vivienda, educación y capacitación para el trabajo. Esto significó el paso del 34% al 42% del gasto total, y del 6,28% al 10,05% del Producto Nacional Bruto, lo que generará una disputa entre liberales y conservadores, lo que hará plantear a Nixon un nuevo reformismo. La relación federalismo-localismo fue una de las fuentes del fracaso, ya que es necesaria la implementación como una etapa intermedia, esto es la conexión entre expectativas y la realidad. Esto llevará a cuestionar los límites de la centralización, es decir, la limitada capacidad del gobierno en influir en las acciones locales. El proceso de implementación implica un buen desarrollo y cumplimiento, no solo hacer política, es decir, no es hacer la declaración de intenciones, sino llegar a la meta, esto es el cumplimiento. Es necesario el consenso en torno al objetivo y a los recursos, una orientación y capacidad productiva, además de las acciones de implementar, es decir, encontrar, diseñar, llevar a cabo, y concatenar. Se tiene que tener la capacidad de forjar los eslabones dentro del proceso de las políticas públicas, además del tránsito del concepto a lo real, de lo abstracto a lo concreto. Los defectos en la implementación generan retrasos, por lo que la cooperación es determinante, además de considerar la multiplicidad de actores y perspectivas, el resultado final de estos problemas es el retraso en el tiempo como un valor temporal, considerando que el tiempo es un recurso no renovable, el problema cobra relevancia. Dentro del proceso del quehacer de las políticas públicas, existe un juego de relaciones donde los jugadores tienen estrategias y tácticas, un refinamiento del control que tiene efectos negativos como lo son el desvío de recursos, distorsión de objetivos, resistencia y disipación de energías. La cuestión central es cómo obtener, aumentar, controlar y manejar el dinero público, que no implique una escalada de costos. Además se debe enfrentar al problema de la vida fácil, es decir, considerar la barril sin fondos, a lo que se le llama ilusión fiscal. Para evitar obstrucciones se recomienda: 1. Prescripción de órdenes claras y precisas, 2. Habilitación del control, 3. Incentivos, 4. Disuasión, 5. Asignación de prioridades, 6. Capacidad de conocimiento, y 7. La gestión de proyectos. Es necesario escribir el escenario, es decir, las futuras acciones, lo que requiere imaginación, experiencia, oficio e inclusión de secuencias causales. El escenario se escribe con la finalidad de localizar las tensiones y restricciones que la política puede encontrar durante la implementación. Un enfoque conceptual alternativo es el enfoque top-down, de arriba a abajo, donde los controles los llevan los hombres de confianza, ya que la complejidad escapa del control de la autoridad. Se busca la generación de rendimientos, no la subordinación. Por último, se señala que hay que enfocar la atención en los encargados de llevar a cabo la política, más que en los que la formulan y transmiten. El proceso de implementación de las políticas públicas. Un marco conceptual. Donald von Meter y Karl von Horn. El autor identifica las relaciones y los componentes del modelo, que son: 1. El ambiente. 2. Las demandas y recursos. 3. La transformación en políticas públicas. 4. Las metas formales. 5. Los resultados. 6. La retroalimentación. Considera que las decisiones se transforman en servicios públicos. La implementación no comienza sino hasta después de que las decisiones previas han establecido metas y objetivos, señala que es engañosamente sencilla.
La presupuestación de programas y selección de métodos adecuados es vital en el proceso de implementación. El fundamento teórico de la implementación tiene influencia de tres grupos. 1. La teoría de la organización. 2. Los impactos de las políticas públicas. 3. Las relaciones intergubernamentales, que considera la innovación, eficiencia y eficacia como esenciales. Es necesario tener dos características. 1. Magnitud de cambio requerido. 2. Grado de consenso en torno a las metas. Por último, el modelo del proceso de implementación de las políticas considera 6 variables que definen los vínculos entre política y su desempeño. 1. Normas y objetivos de la política. 2. Comunicación entre organizaciones y actividades para obligar a la acción. 3. Características de las instancias responsables de la implementación. 4. Condiciones económicas, sociales y políticas. 5. Actitud de los encargados de la implementación. 6. Vínculos hipotéticos entre los componentes del modelo. Además, es necesario considerar: 1. La eficacia del proceso de comunicación hacia los subordinados. 2. La capacidad de implementar políticas. 3. La consideración de los conflictos relacionados con la actitud ante la política, es decir, el rechazo entre subordinados y la meta.